Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Me encuentro en este minuto con el científico y biólogo molecular Tomás Perezacle, una de las personas que ha seguido muy de cerca la pandemia y bueno, y a lo largo de su experiencia se ha convertido también en uno de los grandes expertos en la materia. Bienvenido, Tomás, a este contacto con El Mostrador. Muchas gracias, Héctor. Un placer estar contigo nuevamente. Eh, Qué bueno que dijiste lo de nuevamente, porque quiero recordar exactamente que hace un año yo te hice una entrevista en donde tú, a través de los modelos matemáticos, lograste anticipar un escenario bastante negro para entonces, para el año 2020, que lamentablemente, y remarco lamentablemente, tuviste razón, porque Sí, es finalmente cierto. los números que, digamos, que tú anticipaste hacia un colapso del sistema sanitario entre las semanas de junio, o sea, de mayo y de junio, fueron efectivamente así. Claro, A la luz eso es de cierto. este último tiempo. Ya explicaré por qué. Porque las autoridades de salud, particularmente el presidente, el expresidente de la SOCHIMI, con quien trabajamos muchísimo durante el año pasado, Tomás Regueira, nos decía muchas veces, la mortalidad que se alcanza en una cama UCI, en el recinto UCI, donde está el kinesiólogo, donde está la TENS, donde está la enfermera, donde está el Con todos los médico equipos, sí. jefe, con todos los equipos, es del orden de, en Chile, alcanza entre el 15 al 20% para la patología COVID. Esa misma cama puesta en urgencia, en un box, en pabellón, en pediatría, es del orden del 70 al 80%. Por lo tanto, Prácticamente no tiene ninguna efectividad, no, muy tiene baja, efectividad, pero es muy muy baja. baja. Entonces, cada vez que se libera una cama UCI, en recinto UCI, lo que hacen es mover a los pacientes que están Okay. intubados en recintos no UCI al recinto UCI. Por lo tanto, nuevamente la idea de luchar contra la pandemia aumentando las camas UCI tampoco tiene sentido. Además que en estas condiciones de saturación de las UCI, cuando empiezan a otros recintos a convertirse en UCI, basta que cualquier persona tenga, por ejemplo, un accidente de tránsito y no va a tener donde recibirlo, porque está todo convertido en Tomás, hoy día estamos en una situación igualmente UCI COVID. Alguien tiene una apendicitis y hay que operarlo de urgencia, ¿y dónde los va a operar? Porque los pabellones están convertidos en UCI COVID. Entonces, eso dispara las mortalidades al orden del 14, 15, al 18%, como lo vimos el año pasado en Europa. Cuando el sistema se te satura completamente, no es que te aumente alguna cantidad de puntos porcentuales la mortalidad, sino que se puede superar largamente, llegando a estas cifras terroríficas que vimos el año pasado. Ese es el riesgo que tenemos hoy día. Ahora, respecto de la situación actual, entonces, estamos en un punto crítico de las camas UCI, el mayor uso de camas UCI de toda la historia, ¿cierto?, de la pandemia. No, por suerte no tenemos el número tan alto de infectados que tuvimos en junio, pero lo grave y lo peligroso, y nosotros ya lo advertimos hace varias semanas en distintos medios, es que los números nos indicaban de que potencialmente nos estábamos enfrentando a un alza de los casos producida y aumentada, no solo por el aumento de movilidad de los permisos de vacaciones, porque claramente tuvieron un efecto, sino además, y quizás muy compleja, e incluso algunos anticipan que es más compleja que el año pasado. ¿Cuál es tu pronóstico? de manera más importante, por la dispersión comunitaria de las variantes B117 que aparecen en Inglaterra y la P1 que aparece en Brasil. Sí. Sí, Junto antes de pasar a eso, porque eso nos anticipa también un estudio que tú realizaste sobre las cepas, las variantes, perfecto. digamos, del SARS-CoV-2 que están acá presentes en Chile, como la brasileña que tú acabas de mencionar, la P1, y otra que está presente. Pero antes de pasar en ese punto, para cerrar un poco esta etapa de los pronósticos. Conversando digamos, con otros científicos también y personas asociadas a la investigación de COVID, como por ejemplo, como también, y muy preocupadas de la situación en Chile, como por ejemplo, como Gonzalo Bacigalupe, que ayer estuve conversando en la radio, él me mencionaba que el mundo de la salubridad, por lo general, trata siempre de ponerse en el peor de los escenarios para así poder crear medidas de prevención más efectivas. Y en el peor de los escenarios, el número de contagios que nosotros tenemos hoy día, ¿cuál es tu visión con los datos que tienes hoy? Claro, bueno, qué bueno que lo... Podría ser incluso mayor, podría Sí, superar, podríamos enfrentar incluso, citándote a ti mismo, digamos, con números de contagios superiores a los 10.000 casos. es, ¿Cómo puede ser peor esto todavía? claro, por eso es importante volver al relato de la cepa. No es que Ah, quiera ya, actuar como perfecto. político no respondiendo tus preguntas, sino No, no, que no, no, lo que me pasa es que yo parece quería pues importante. meternos, entonces entremos derechamente el mundo de las Claro, cepas. pero para llegar allá hay que pasar por esto previo, ¿no? Perfecto. Establecimos el tema de los infectados, establecimos la criticidad de las UCI,
Y el problema que significa cuando se te colapsa la UCI, porque no solamente se te mueren los pacientes COVID, sino todo aquel que necesita una UCI, olvídate de que nos dé una apendicitis, que cualquier cosa, no, se acabó, digamos, ¿no? Entonces, lo grave ahora es que este aumento significativo de casos que estamos viendo no solamente se debe, no lo podemos explicar de acuerdo a nuestros modelos matemáticos solo por el aumento de la movilidad. No hay caso. Nosotros metimos todo el ingrediente, el aumento de la movilidad, y aunque se moviera el 60% de las menciones, porque permite aclarar algunos mitos que me parece que se han construido en torno a los números de la pandemia, ¿no? Personas que no se habían contagiado todavía, que es otro elemento importante de analizar, era imposible superar los 7.000 nuevos infectados diarios. Imposible, no había cómo. No es que nosotros corremos una sola versión de nuestro modelo, nosotros corremos cientos, miles de veces nuestro modelo con distintos parámetros. Vemos que resulta, y no hay caso, no era posible superar los 7.000 infectados diarios. Entonces, la única forma que nosotros podíamos superar los 7.000 infectados diarios, era agregando a la dispersión comunitaria las nuevas variantes, particularmente la variante B117 y la P1. ¿Por qué? Ambas variantes tienen varias características epidemiológicas. La gente las conoce, la P1, por ejemplo, como la brasileña, y sí, digamos, para poder explicarlo, digamos, en el lenguaje más coloquial, ¿no? Claro, es cierto, pero es importante tratar de evitar los gentilicios, porque no es que el virus sea brasilero, exacto, o el virus sea chino, o el virus sea inglés, ¿no? Pero está bien. Okay. Estas dos variantes, brasilera e inglesa, el primero tiene que ver con la situación actual. Analicemos lo más fríamente posible si la situación actual tiene varias características epidemiológicas muy importantes entender. Primero, acelera los contagios de manera muy relevante, muy importante, una cosa que no tiene nada que ver con las variantes anteriores. Recordemos que la variante que llega a Chile es la misma que se esparce por todo el mundo, y en realidad es una variante que nace desde el punto de vista epidemiológico en Italia. La gente que viaja a China y vuelve a Italia, la gente de China que llega a Italia y sale de ahí el virus muta por primera vez cuando se encuentra con la población europea, y sale la variante G614, que es la que se distribuye por todo el mundo. Okay. Bueno, entonces, a diferencia de esta variante G614, que es la variante anterior, estas nuevas variantes son más infectivas, infectan más rápido, producen más carga viral. Una vez que la persona está infectada, está expeliendo constantemente más virus, y no solamente eso, sino que duran más tiempo infectivos. Mira que es súper importante esto, que es muy relevante para la dinámica del contagio. Anteriormente se supone que una persona duraba 14 días en proceso infectivo. Después lo redujimos. De hoy es peor del punto de vista de los números que la que tuvimos en julio. La verdad es que no. La verdad es que tampoco es buena a 11. Con las nuevas variantes el valor puede llegar a 20 días. Incluso a 21 días tenemos registros de eso. Entonces, no solamente es más infectivo, infecta más rápido, produce más carga viral, dura la gente más infectiva. Si metes esos ingredientes en nuestro modelo, los contagios se disparan por sobre los 7.000 y pueden llegar a valores tan altos como entre 10.000 a 12.000 incluso. Todo esto en una situación en la cual no se imponen medidas y dejamos que la pandemia fluya, ¿cierto? Si evidentemente imponemos medidas, ponemos cuarentena, tratamos de reducir la movilidad, estos números pueden variar. ¿Okay? Pero lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Nosotros esto ya lo veíamos hace un tiempo atrás. ¿Y cuál es la evidencia que teníamos? Yo diría varias semanas atrás, por ahí están los registros en la prensa. Primero, porque en ese tiempo solo habíamos reconocido que había entrado la variante inglesa ahí por diciembre del año pasado, ¿no? Lo que veíamos era primero un corrimiento de la mayoría de las personas infectadas hacia la gente más joven, de ninguna manera, pero no es peor que la que tuvimos en junio. ¿Cómo decimos eso? Recordar que hace en la primera etapa de la pandemia, la mayoría de los infectados tenía sobre 50 años. Hoy día lo que está pasando es todo lo contrario. La mayoría de los infectados van entre 20, y 49 años. O sea, gente joven, mucho más joven que en la primera etapa. No solo eso, sino lo que también vemos es que este mismo volumen de gente más joven es la que está llegando a las UCI. La mayoría de la gente que está llegando a las UCI tiene menos de 40 años en este minuto. Y no solamente eso, sino que además se está produciendo un cambio en la letalidad, principalmente muriendo gente más joven bajo los 50 años. Todos estos elementos fueron elementos de alarma que nos levantaron a nosotros hace algunas semanas atrás. Dijimos, esto es un efecto de las nuevas variantes. No puede explicarse de otra manera. Siempre se podría explicar un pedazo por el aumento de la movilidad de los jóvenes y qué sé yo, pero como se vio en Inglaterra y como se vio en Brasil, particularmente en Manaus, era exactamente lo mismo que está pasando en Chile. Por lo tanto, eso nos decía, las nuevas variantes están apareciendo. Y ahí, por lo tanto, nosotros colocamos estos ingredientes en nuestro modelo matemático y
y nos damos cuenta de que efectivamente, si la tendencia sigue, vamos a semana, tuvimos del orden de 7.400 nuevos infectados diarios, y que enfrentarnos lamentablemente a picos pandémicos del orden de entre 10.000 a 12.000, si es que las medidas que se están implementando no funcionan. Quiero volver a la pregunta anterior también, ¿y cómo, digamos, en este escenario que tú planteas, digamos, con una variante de la cepa que produce mayor cantidad de infecciones, porque es más rápida, digamos, su infección, tiene mayor carga viral, ¿cierto? Están llegando más gente joven a las UCI, en unas UCI que ya están en el borde del colapso? ¿Cómo conjuga esto el proceso de vacunación? Ya, súper buen punto. ¿Qué es lo que vemos también nosotros? Vemos que a medida que se ha producido este cambio y se está infectando la gente más joven, llega más gente joven a la UCI y muere lamentablemente más gente joven, viene de la mano con una caída Y la de la gente joven utilización. todavía no ha sido vacunada. Así es, eso, llegaste al punto esencial. Eh, y vemos además una caída en la utilización de las UCI y en la infección por la gente más antigua, ¿no? Se corresponde con la cifra más alta del número de nuevos infectados a lo largo de la pandemia. En junio del año pasado, la gente más vieja, gente sobre los 50 años. Vemos que dramáticamente ha empezado a caer y ha empezado a caer casi de manera muy correlacionada con el inicio de los planes de vacunación. Recordemos que sobre los 70 años prácticamente toda la población objetivo ya está vacunada, entre los 60 y 70 años un 70% y así sucesivamente. Entonces hay un gran porcentaje de la población sobre 50 años que al menos ya tiene una dosis, ¿sí? Y un porcentaje no menor al menos con 2 dosis. Entonces, desde que empieza la vacunación, 14 días más o menos después, empieza a decaer dramáticamente la cantidad de personas de esos grupos etarios, de esas edades, en las UCI, en la mortalidad y también, y curiosamente, en la infección. Mientras entonces los otros grupos empiezan a ascender en infección, en UCI y en mortalidad, estos grupos empiezan a bajar. Entonces Situación, en una mala noticia se puede convertir en una buena noticia, digamos, de la mano con este proceso de vacunación, así, si claro, es por que, cierto, tú digamos, se tienes sigue razón. avanzando rápidamente. Claro, del 14 de junio se llegó casi a los 7.000 nuevos infectados diarios. Entonces uno podría decir, comparando, A la población más joven. claro, tú lo ves claramente. Eso es lo primero que salta a la vista. La vacunación está funcionando. Y lo estamos viendo en forma empírica. Aquí no se trata de publicaciones científicas ni de lo que yo creo. Si uno mira los números son indesmentibles desde ese punto de vista. Incluso en más, yo he participado, probablemente tú has visto, en Twitter y de discusiones al respecto, y efectivamente no, la alternativa más plausible, es que la hipótesis más plausible, lo más probable, diríamos, del lenguaje más común, es que efectivamente las vacunas están surtiendo su efecto, están evitando que la gente que ya tiene 2 dosis llegue en términos generales a la UCI y que fallezca. Siempre va a haber un porcentaje, porque por ejemplo, sabemos que esta vacuna tiene una protección para la enfermedad grave, estamos hablando de la vacuna Sinovac, del orden del 90%. Entonces siempre puede existir un 10% de Claro, personas que aunque claro, tenga la pero segunda dosis, igual haga una enfermedad grave, igual muere. ¿Okay? Entonces, si es cierto, hay malas noticias desde el punto de vista de la infección, malas noticias desde el punto de vista de la utilización de las UCI, hay buenas noticias, el número de nuevos infectados diarios, que estamos en una situación peor. Sin embargo, no hay que perder de vista que la cantidad de exámenes dice desde el punto de vista de la vacunación. ¿Okay? Y por lo tanto, ahí, y tú lo insinuaste recién, ahí es donde hay que poner el foco hoy día. Es cierto que hay que poner el foco en evitar el contagio o tratar de mejorar eh, la situación de las personas. Podríamos discutirlo porque yo tengo que venir al laboratorio porque somos un laboratorio de investigación científica, tenemos que seguir funcionando, tenemos animales, tenemos una serie de cosas acá andando, no pueden parar, somos personal esencial desde ese punto de vista, células, etcétera. Pero tú ves en la calle y pareciera un día casi normal. No es un día normal, porque obviamente ha bajado la movilidad, pero ves buses, hay atochamientos, etcétera. independiente entonces de la responsabilidad que pueda existir o no de la autoridad política, dando, digamos, permisos que en su minuto fueron considerados como una alternativa para salir a buscar la reactivación económica, pero con un grave problema de carácter sanitario como el que estamos viviendo hoy día. Tenemos buenas noticias, tú acabas de decir, en torno, digamos, al proceso de vacunación, pero me ha llamado mucho la atención también algunas informaciones que tú has Que estamos haciendo hoy día como país es prácticamente 4 veces la que se hacía en esa época. Hoy día, en redes sociales respecto al estudio precisamente de esta variante, la variante P1, en el que tú confirmas, digamos, que efectivamente las personas hoy día que han sido contagiadas por el virus podrían reinfectarse con esta nueva cepa.
Es decir, que ¿dónde queda la inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño en esto? Bueno que lo mencionas, Héctor. La ciudad de Manaus, en Brasil, que es una de las ciudades más grandes que existen en el Amazonas, en todo Sudamérica, eh, tuvo un nivel de infección tan alto que alcanzó lo que teóricamente podríamos decir la inmunidad de manada o inmunidad de rebaño, dependiendo del autor, me gusta más el concepto de manada a mí, dado que más del 76%, fíjate lo que estoy diciendo, de la población de Manaus se infectó con el virus. Esto no es esto está medido por anticuerpos. ¿Ah? Se hizo un estudio poblacional, sacaron un artículo en Science, las mejores revistas del mundo. 76% de la población de Manaus infectada. Hemos llegado a cifras récord del orden de 80.000 exámenes PCR diarios, cuando en junio alcanzamos inmunidad de manada. Y todos de alguna manera felices porque, ok, ya entonces aquí ya, a pesar de que murió mucha gente y fue un desastre de Manaus, nos salvamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Con ese nivel de infección, con una infección tan prevalente, con tantos millones de personas infectadas, con tantos miles de millones de virus por persona, inevitablemente aparecen nuevas variantes. Y ahí es donde aparece, en ese contexto, la variante P1. Si tú ves la curva de Manaus, es una gran infección y después una meseta de infectados muy larga. Se parece un poco de alguna manera a la situación de Chile, ¿no? Pero estamos hablando de otra condición, 76% de la población infectada. Y en esa condición emerge en enero una nueva variante, que es la variante P1. ¿Y qué es lo que pasa? Dado que se infectó el 76%, la teoría te diría que dado que está en inmunidad manada, entonces no hay que preocuparse. Hoy día tienen más casos de los que tuvieron en el pic, en su época en Manaus, ¿no? Y esto significa entonces que la gente que que adquirió inmunidad a la variante anterior, la variante y tal, el máximo de exámenes era del orden de 22.000, 25.000. ¿Cómo podemos estar seguros de la influencia de lo ecleana G614? Se volvió a infectar cuando adquirió la variante P1. Porque la variante P1 tiene de alguna manera lo peor desde el punto de vista sanitario de las dos variantes principales. La variante inglesa le confiere, las características de la variante inglesa le confiere mayor infectividad, más rápida, más carga viral, dura más tiempo infectado y mayor letalidad, hasta un 10 a un 20% más letal. ¿Okay? La variante sudafricana, por otro lado, le confiere al virus la capacidad de escapar del control del sistema inmune. Hay que recordar que cuando nosotros nos infectamos con un virus, este virus infecta nuestras células, bien nuestras células se ponen a producir más virus porque de alguna manera el virus secuestra a la célula, convierte en una célula zombie que produce virus, virus, virus y virus. Bien, el sistema inmune reconoce que esta célula está dañada, reconoce al virus que está generando esta célula, produce anticuerpos, los anticuerpos se pegan a los nuevos virus y evitan que los virus entren. Esos son los anticuerpos neutralizantes. ¿Okay? Pero por otro lado también se producen unas células que llamamos células asesinas natural exámenes mirando un elemento que llamamos positividad. Es decir, de todos los exámenes que se realizan, ¿cuántos resultan ser células, linfocitos T asesinos o killers? Que lo que hacen es reconocer a esta célula infectada y las destruyen. ¿Okay? Las dos vías de ataque del sistema inmune. Entonces nosotros podríamos haber supuesto que el sistema inmune de estas personas que se infectaron previamente con esta variante podría responder a la P1. La P1, porque porta estas características y sudafricana, se escapa del sistema inmune. El sistema inmune no la reconoce, porque tiene tantas mutaciones el virus en su superficie, particularmente en la proteína espicular o proteína spike, que es la que se utiliza para entrar a la célula, que el sistema inmune no lo reconoce, porque es prácticamente un virus distinto. Es el mismo virus, pero del punto de vista estructural es muy distinto, tal que se escapa del control del sistema inmune. Lo mismo pasa con el virus influenza y por eso todos los años tenemos que vacunar. ¿Okay? Está demostrado, desde el punto de vista estadístico, publicado, que este virus reinfecta a gente que se ha infectado con la variante G614 y también con la B117. Entonces, de alguna manera, la evidencia y país... Al día de hoy la positividad está del orden del 10-11%, ha subido. Por cierto que... Cerrando también la evidencia que nos dice en este minuto es que la ansiada inmunidad de rebaño hoy día, digamos, no debería ser, digamos, una aspiración para poder llegar y controlar la pandemia. Vayámonos olvidándonos de esto. Claro, no. Mira, si siempre fue una propuesta poco ética, carente de moral, porque sí va a morir mucha gente. Sí, sí. Hoy día no solamente es poco ética y carente de moral, sino que además está demostrado que no funciona. La idea de infectarnos de a poco no sirve. Van a aparecer en esa situación nuevas variantes que potencialmente reinfectan a la población y producen lo que la canciller Merkel, y yo estoy lamentablemente muy de acuerdo con ella, podría llegar a ser una nueva pandemia. Ahora, un punto importante, yo sé que estamos cerrando, pero
también hay evidencia de que a pesar de que la vacuna Sinovac, que es la que escogió el país para inocularnos a todos, yo participo del estudio clínico y ya estoy inoculado 2 veces, fuimos de los conejillos de Indias de la vacuna. Esta vacuna, si bien es cierto, no protege de la infección. Respecto de la variante italiana G614, es la posibilidad más alta desde julio del año pasado. Desde julio del año, solo un 50% de protección contra la infección, y respecto de la P1 prácticamente no existe protección contra la infección. Pero sí, en ambos casos, la literatura nos indica de que evita el desarrollo de la enfermedad grave. Más de un 90% en el caso de la variante italiana, o G614, y lamentablemente todavía no tenemos el estudio estadístico, porque fue publicado hace muy poquito, de dos o 3 días atrás, pero ya hay varios casos reportados en las decenas y centenas de casos, que estando vacunados con 2 veces, con 2 vacunas de la Sinovac, lograron evitar el desarrollo de la enfermedad grave, incluso con la variante P1. Cosa que no está reportado con las vacunas Pfizer y las otras vacunas. No quiere decir que no exista, pero hay que esperar el reporte. Lo último, ya que participaste tú de los estudios clínicos de ahí, de la Universidad Católica, con el doctor Halek Kalergis, pero hoy día, claro, hoy día los estudios clínicos están recién saliendo, pero todavía no hay unas conclusiones suficientemente asentadas sobre la efectividad no solo de esta vacuna. Pasado, la positividad del día de ayer es la más alta que hemos tenido. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, es un elemento que tenemos que tener en consideración. Porque también nos estamos vacunando con Pfizer. ¿Cuál es el escenario entonces que podemos prever para los próximos meses cuando todavía no tenemos consolidada la información científica para afirmarlo con todas luces, digamos que efectivamente la Sinovac nos va a proteger de la enfermedad grave en el caso de la variación P1, o qué pasa con las otras vacunas, las personas que han sido vacunadas con las otras vacunas con esta misma variante, cuando todavía no tenemos esa información científica? Ya, muy importante tu pregunta. Reconozcamos 2 aspectos. Las vacunas tienen 2 tipos de protección. En realidad hay un tercero, pero no nos metamos en ese tercero que es muy complicado. El primero es contra la infección. ¿Tienen o no tienen capacidad neutralizante? El segundo es protección contra la enfermedad grave. ¿Evitan o no el desarrollo de la enfermedad grave? La vacuna Sinovac tiene demostrado por publicación en una revista científica, lamentablemente solo con datos de China. Todavía no han sido publicados los datos del estudio que se hizo en Chile, en Brasil, Turquía, etcétera, sino han sido consideración. Sin embargo, esta positividad del 10-11% que tenemos hoy día, que insisto es mala, no se ha comunicado de prensa, que protege en un 50% contra la infección. Neutraliza la infección hasta un 50%, pero evita, incluso por sobre el 90%, el desarrollo de la enfermedad grave. Estudio clínico en China. El estudio clínico que se hizo en Chile, liderado por el doctor Alexis Kalergis, a quien aprovecho de saludar, demuestra que tiene más de un 90% de protección contra el desarrollo de la enfermedad grave, porque a los pacientes se les sigue. ¿Okay? O sea, el dato coincide con el dato que se publicó en China. Respecto a la neutralización, es discutible, está en un 40-60%, es muy variable. ¿Okay? Por lo tanto, efectivamente, los datos que tenemos hoy día dicen que contra las variantes anteriores, la G614, la vacuna, si bien es cierto, no nos protege la infección, sí nos protege en un casi al 100%, más del 90%, del desarrollo de la enfermedad grave. Contra la P1, lo que sabemos hoy día es que Sinovac, de acuerdo a los casos esporádicos, diríamos nosotros, cuando decimos que un caso ampara con la posibilidad del casi 38-40% que tuvimos en julio. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una esporádica, pueden ser cientos de casos, pero como no hay un estudio acabado, estadístico, contundente, seguimos hablando de casos esporádicos. Los casos esporádicos indican que efectivamente también nos protege contra la P1. Lamentablemente, la protección contra la infección decae por debajo del 50%. ¿Qué pasa con, prácticamente se hace nula en el caso de la P1, ¿no? Pero nuevamente nos protege contra la infección grave. ¿Qué pasa contra las otras variantes? Hay un estudio también publicado hace poco, en el cual analizaron la protección contra la infección, no el desarrollo de la enfermedad grave, porque recordemos que la P1 es prevalente en Brasil, se está volviendo prevalente en Perú, en Chile, en Argentina, probablemente los países que rodean a Brasil, Uruguay, pero todavía no llega de manera muy significativa al hemisferio norte, aunque ya en Estados Unidos se está viendo esto producto de que se está desplazando la enfermedad hacia las personas más jóvenes, ¿okay? Y está produciendo mayor carga viral. Entonces, lo que nos indica el resto de las vacunas que han hecho ensayos de laboratorio para determinar si anticuerpos obtenidos de personas que han sido vacunados con la comparación más correcta se da con respecto al número de
infectados activos, es decir, una Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, etcétera, son capaces de evitar la infección de la variante P1, porque eso lo pueden hacer en laboratorio. En todos los casos que mencioné, la protección contra la infección, porque la protección contra la infección de estas vacunas contra la variante italiana, GC14, es bastante más alta, puede llegar incluso al 100% contra la infección. Por lo tanto, si te protege contra la infección, te protege contra el desarrollo de una enfermedad grave. Pero en todos estos casos, la protección baja entre 6 a 14 veces de estas vacunas contra la P1. Entonces, efectivamente, podríamos reinfectarnos. Eso es lo que tenemos que pensar hoy día. Nos podemos reinfectar con la P1. Todo el mundo se puede reinfectar independiente de la vacuna que tenga. Lo que estamos apostando, y que ojalá sea cierto y ojalá lo podamos corroborar de manera más fehaciente con más datos, porque de nuevo hay datos esporádicos que avalan esto, y la teoría inmunológica también lo avala, de que la vacuna tanto Sinovac como las otras vacunas efectivamente sí nos protegerían del desarrollo de una enfermedad grave contra la variaciones que, teniendo síntomas, son capaces de transmitir activamente el virus. Al día de ayer. Solo para cerrar, porque ya estamos incluso ya fuera de tiempo. Si el proceso de vacunación hoy día efectivamente es la mejor herramienta que tenemos para poder reducir la enfermedad grave y los contagios, dado que la gente que hoy día está llegando a la SUSI es gente que no ha sido vacunada todavía. Entonces tenemos ahí una buena perspectiva, pero también tenemos la mala perspectiva de que nos podríamos contagiar con esta nueva variante y que una de las explicaciones del aumento sostenido para llegar sobre los 7.000 casos no es la movilidad solamente, sino también la presencia de esta nueva variante. Pero y también sabemos que la vacuna que masivamente nos hemos estado vacunando no protege de la infección, sino de la infección grave. Del desarrollo de la enfermedad grave. Del desarrollo de la enfermedad grave. Con la combinación de esos tres elementos, entonces uno podría también concluir que el número de contagios perfectamente no necesariamente podría bajar, porque... Así es. Esa es la conclusión obvia. Que bueno, con las últimas cifras, ese número, con la última cifra del informe epidemiológico, porque ese es otro elemento súper importante. Hay que hacer que llegue a toda la misma conclusión que llegan nuestros modelos, porque lamentablemente una conclusión es, el número de contagios no va a bajar. Por lo tanto, estos 10.000, 12.000 nuevos infectados que nosotros estamos estimando al pic, es muy probable que lleguemos. Probablemente que lleguemos a ese número. Sí, y no solo eso, sino que además el problema está en que eso va a producir un colapso del sistema sanitario. Como no lo hemos visto, lamentablemente, porque no hay alternativa. El sistema sanitario es finito. No podemos luchar contra una enfermedad que aumenta exponencialmente, duplicando siquiera las camas, no, todos los días. Es imposible, porque además no se puede hacer algo por el estilo. No nos da. Bueno, lamentablemente, y digo, repito nuevamente, lamentablemente tus números parecen, digamos, ser muy acertados y con mucha evidencia. Bueno, no vamos a continuar sin duda conversando, tal como lo hicimos el año pasado, vamos a seguir conversando sobre esta materia porque sigue siendo todavía un proceso en pleno desarrollo. Muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado en esta entrevista. La diferencia en frente al seguimiento de la pandemia que hacemos los científicos versus el que podría el mostrador. Feliz de participar. Realmente hace la ciudadanía día con día, que lo hace con el informe diario. Nosotros miramos el informe epidemiológico porque detrás del informe epidemiológico está el trabajo muy fehaciente, muy preciso, yo diría concienzudo del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud, que cada cifra que colocan ahí es una cifra que están muy seguros de que efectivamente están ahí. Hemos discutido mucho sobre este dilema de si los fallecidos totales versus los probables versus los confirmados, que entre otras cosas, es trabajo del DEIS. ¿Okay? Entonces nosotros miramos el informe epidemiológico. El último informe epidemiológico teníamos 51.000 y un poco más infectados activos en el país, comparados con los que teníamos en junio, que eran 41.000. Entonces nosotros decimos, ok, estamos peor, estamos 10.000 por encima, que se condice con 7.400 nuevos infectados diarios. Sin embargo, cuando miramos la positividad y hacemos lo que llamamos, si los científicos, la corrección por positividad, que nos permite entender cuál es el subreporte, es decir, de cuántas personas realmente infectadas tenemos, cuáles estamos siendo capaces de detectar. Ojo, que me estoy refiriendo solamente a los infectados sintomáticos, porque nosotros mismos conversado varias veces que si quisiéramos agregar a los infectados asintomáticos sobre estos números, deberíamos estos números multiplicarlos por 5, por lo menos. ¿Okay? Incluso en algunos países ese número puede ser tan alto como 20, pero en Chile se asume que es del orden de 5. Volvamos entonces a los infectados activos sintomáticos. Sí. ¿Okay?
51.000 que tenemos hoy día contra 41.000. Pero cuando hacemos la corrección de su reporte, nos encontramos una situación bien distinta. Este número que hoy día son 51.000 debiera ser del orden de 62.000, 65.000. ¿Okay? De todas maneras es más alto, porque estimamos que es más alto. Pero si lo comparamos con el número de junio, el número de junio eran 125.000, 130.000. Esa es la diferencia. O sea, estamos hoy día probablemente a la mitad de los infectados sintomáticos activos que teníamos en junio del año pasado. Por lo tanto, la situación es mala, es crítica, pero desde el punto de vista de los infectados activos es menor que la que teníamos en junio. Okay, eso es muy importante aclarar. ¿Cómo nosotros hacemos este cálculo de su reporte, entre otras cosas? Este es un cálculo muy bien establecido, publicado ya hace bastante tiempo por investigadores del Centro de Modelamiento Matemático para Enfermedades Infecciosas. Entonces es un cálculo ya muy bien aceptado. Nosotros en realidad lo que hacemos es poner una especie de juguera matemática, ¿no? Una serie de ingredientes entre los cuales está el número de exámenes, la positividad y la cantidad de fallecidos. En base a eso calculamos este valor. Ya, entonces ese primer elemento es muy importante, claro. Me parece muy interesante, sobre todo, claro, por esta aclaración, porque en base a los números nos permite, digamos, claro, no aseverar ni asegurar, digamos, que efectivamente estamos en una situación peor que el año pasado. Pero tú recalcaste que estamos de todas maneras en una situación dramática. Mucho se ha hablado en las últimas semanas, también buscando responsabilidades políticas, casi como si esto fuese un déjà vu respecto del año pasado, en torno a las medidas, a la efectividad de las medidas sanitarias, y si finalmente eran sanitarias o más bien eran medidas políticas de carácter económico las que se digamos, se emitieron y que finalmente hoy día tenemos un resultado digamos, de los contagios en el número que tú nos acabas de decir. Pero hoy día también se está dando, y Chile también está bajo la lupa, digamos, internacional, la paradoja de ser uno de los países que está llevando a cabo un exitoso desarrollo, un proceso de vacunación, sin embargo, digamos, con números todavía muy altos en cuanto a la pandemia. ¿Cómo y por qué, a tu juicio, dado los números, insisto que estoy hablando con Tomás Pérez Sacle, científico, tú, digamos, podrías concluir esta paradoja? ¿Por qué se dio esta paradoja? Sí. Mira, yo creo que es una de probablemente las preguntas más relevantes que tenemos hoy día. Hace poco vimos un Twitter de un epidemiólogo norteamericano muy relevante que discutía, muy asombrado de la situación de Chile y que trataba de poner una serie de alertas para el resto de los países que Y que estaban lo vacunando. recogió en una noticia de New York Times. Sí, así, no, es que probablemente uno de los epidemiólogos más famosos de Estados Unidos, porque él, entre otras cosas, además de ser un muy buen científico, destapó una de las corrupciones más relevantes que se han destapado desde el punto de vista de las farmacéuticas en la historia de Estados Unidos. Entonces, además, él es muy Será con famoso. muchísima credibilidad. Con muchísima credibilidad. Eric Feigl-Dean, así se llama él, ¿no? Entonces, además es un profesor de Harvard, de verdad, digamos, un profesor de verdad de Harvard. Ahora, déjame volver un poquito atrás porque creo que hace falta otro ingrediente a la situación actual para entender y dar paso a tu pregunta que me parece muy relevante. Establecimos el concepto de los infectados. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué pareciera que estuviéramos tan colapsados? Porque efectivamente estamos en una situación de utilización de las UCI, que es la más dramática, la más alta que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Si bien es cierto, tenemos hoy día el mayor número de camas totales disponibles a lo largo de la pandemia, porque en algún minuto hay que también darle al César lo que es del César, hay que reconocer varias cosas que se han hecho bien, tal como criticamos las cosas que se han hecho mal. El aumento de camas ha sido una estrategia que ha funcionado en la medida de la capacidad que tiene la estrategia de aumentar camas de funcionar. Es decir, uno no puede atajar una pandemia aumentando camas, ¿no? Pero por lo menos es una de las, yo diría, estrategias que tienen que activarse en un país ante una pandemia. No es la única, ni probablemente tampoco la más importante, pero ha funcionado dentro de ciertos aspectos. Estamos del orden de 3.400, 3.500 camas totales, cuando el máximo de camas disponibles lo tuvimos en junio, nuevamente del orden de 3.200. Sin embargo, hoy día existe la menor cantidad de camas disponibles de toda la pandemia. Estamos cerca del 97%, estamos del orden de 130 camas disponibles. Y fíjense que esto es súper importante porque hoy día el 30% aproximadamente de las camas UCI están siendo utilizadas por personas con patologías no COVID. Personas que tuvieron un infarto cardíaco, que están recuperándose de alguna cirugía de alto riesgo, alguien que tuvo un accidente automovilístico, etcétera.
muchas personas que están utilizando hasta un 30% de las camas con patologías no COVID que no las puedes sacar de la UCI. Y que están ocupando las UCI, que son las UCI más preciosas, que es la cama UCI en el recinto UCI. ¿Por qué? Porque cuando se habilitan nuevas camas, que ha sido la estrategia que han seguido las autoridades, habilitar nuevas camas no se habilitan en el espacio de las UCI, se habilitan en urgencias, se habilitan en los boxes, se habilitan en pediatría, hasta en pabellón, que es muy peligroso.